Muy bien, vamos a charlar sobre los números complejos. A ver, los números complejos nacen para poder darle solución a las raíces que hasta aquí no le podíamos dar solución, que es cuando tienen base negativa. A ver, recordemos, la base es el número que está dentro de la raíz, ¿sí? Cuando el número es negativo, el índice de esta raíz es par, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿qué pasaba? Que esas no se podían resolver. Bien, bueno, para eso aparecen los números complejos. Se va a definir un nuevo número llamado i, esta i latina, ¿sí? Cuyo cuadrado es igual a -1. Eso va a ser así porque es por convención. Sí, en algún momento los matemáticos se juntaron y dijeron que así funcionaba bien y lo usamos así. Entonces, dicho número va a ser la unidad imaginaria en el conjunto de los números complejos. Los números complejos van a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real va a ser todos los números reales, tal cual ya los conocías, y la parte imaginaria va a venir a ser esta otra parte que compone al número. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada vez que nosotros tengamos una raíz que su base, su radicando es negativo, ese menos se va a escribir como una i afuera de la raíz, ¿sí? Entonces yo voy a poder resolver la raíz con el número en positivo y nos va a quedar más o menos ese resultado por i. En el caso, por ejemplo, acá, en raíz cuadrada de -3, nos va a quedar raíz cuadrada de 3i, ¿sí? Si la raíz se puede resolver, fantástico. Si no, queda escrito como radical, no hay ningún problema. ¿Cómo vamos a representar estos números? Y que los números reales se ponían solamente sobre el eje X. Bueno, ¿qué pasa? Que los números complejos van a ser como si fuera un punto en el plano, ¿sí? Va a corresponderse con un punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tu coordenada A, o sea, el primer componente va a ser tu parte real y el segundo componente va a ser tu parte imaginaria. ¿De qué estoy hablando? Esto de acá, ¿sí? O sea, nuestro Z, que así se los nombra a los números complejos, vamos a usar Z1, Z2, Z3, así. Bueno, tu Z va a ir armado como un par ordenado, en donde A va a ser el componente real y B el componente imaginario. Escrito de esta manera se lo conoce como expresión cartesiana, porque viene de los ejes, ¿ok? Entonces, el componente real vos lo vas a seguir marcando sobre el eje X, igual que lo hacíamos siempre. Y el componente imaginario lo vamos a marcar sobre el eje Y. Entonces, como decía, esto va a ser un punto. Sigamos. Acá tenés, como para tener en cuenta, todo número real es un número complejo cuya segunda componente es igual a 0. O sea, la segunda componente es la parte imaginaria. Cuando no tiene parte imaginaria, porque es 0, entonces es un número real puro, digamos. Y el imaginario puro va a ser cuando la componente real valga 0. ¿Ok? Los números complejos, además de escribirse como una expresión cartesiana, se pueden escribir de forma binómica. Bueno, a ver, ¿qué era un binomio? Un binomio es un polinomio de dos términos. Bueno, los números complejos se pueden escribir de esa manera. Entonces, por ejemplo, Z1 es el número 3 parte real, 4 parte imaginaria. Entonces yo lo puedo escribir como 3 más 4i. Si fuera negativo, entonces va a ser -1, por ejemplo en este, -1 más i. ¿Por qué solo puse la i? Porque acá había un 1, ¿ok? Módulo de un número complejo. ¿Qué es el módulo? Igual que en los números reales, el módulo va a ser la distancia que hay entre el 0 y el valor en el que yo me posiciono. Bueno, los complejos también le vamos a poder trazar esa distancia. Lo que pasa es que al ser un número complejo, como dije, es un par ordenado, entonces la distancia va a estar dada por un vector asociado a ese punto, con extremo en el punto, en el complejo, y origen en el 0, 0, ¿sí? O sea, donde se cruzan los ejes de coordenadas, ¿sí? De este modo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos utilizar teorema de Pitágoras para encontrar cuál es ese módulo. Te voy a explicar por qué. Espérate que te valgo. Vos vas a tener, por ejemplo, supongamos que tengo estos ejes, y entonces yo tengo mi punto. ¿Qué es lo que yo puedo armar? Yo puedo armar, con ese punto, voy a tomar la distancia que hay del eje Y hasta ese punto y del eje X hasta ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hice coincidir, entonces ahí es donde yo tengo el puntito. Ese va a ser mi número complejo, va a tener una coordenada
en X y una coordenada en Y. La coordenada en X va a ser nuestra A y la coordenada en Y va a ser nuestra B. Ahora, ¿qué pasa? El vector que yo voy a asociar va a ser un vector, como dijimos, con origen en 0, 0 y extremo en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que armamos? Armamos un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo con la flechita para que se vea que es un vector. Esto va así. Entonces, ¿dónde está el triángulo rectángulo? Entre el vector, el lado A y el lado B. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué puedo aplicar? Pitágoras. ¿Por qué? Porque la hipotenusa de este triángulo es el vector. ¿Sí? El ángulo de 90 grados nos quedó acá abajo. Entonces, Pitágoras decía que la hipotenusa es esta, elevado a la 2, era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahí te pongo los cuadrados, no te desesperes, es que esto no me deja escribirlos. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es nuestra h? El vector. ¿Cuáles son los dos catetos? Uno es el valor de A y el otro es el valor de B. Por eso tenemos esta fórmula. Y vos ya lo sabías hacer esto, hace 1000 años aprendiste cómo se hace, cómo se usa Pitágoras. Bueno, ahora lo vamos a aplicar para encontrar el módulo de un número complejo, que sería la distancia que hay de 0, 0 hasta ese punto. ¿Sí? Entonces, a la hora de resolver el ejercicio, lo único que vas a hacer es tomar la parte real como A, la parte imaginaria como B. Fíjate el detalle, yo acá no pongo la I, ¿sí? Solo estoy poniendo el número. Y va a ser siempre de esa manera. Así encontrás el módulo, ni más ni menos que eso. ¿Sí? Elevo los dos valores al cuadrado, los sumo y le calculamos la raíz si da exacta y si no lo dejas escrito como radical y ya está. ¿Qué es un conjugado? Primero quiero que entiendas que lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Va a tener siempre una Z y arriba la rayita para indicar que es el conjugado. El conjugado lo que va a pasar es que la parte real va a quedar igual y su parte imaginaria va a ser opuesta. O sea, le vamos a cambiar el signo por el opuesto a la parte imaginaria. Para sumar y restar dos números complejos es súper fácil, porque lo que vas a hacer es sumar parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. La parte imaginaria va a seguir teniendo la I y ya. ¿Sí? Entonces, suponete que yo tengo que hacer esta suma, ¿qué voy a hacer? Al menos 4 le voy a sumar menos 2, entonces de ahí sale este menos 6, y al 3 le voy a restar 5, y de ahí sale este menos 2. Y ves que le dejo la I y ya está. Así de fácil. Sumando o restando siempre es igual. La potencia, ¿qué es lo que nos va a pasar? Yo te dije hoy temprano, al principio del video, que I cuadrado es igual a menos 1. Eso va a ser siempre de esa manera. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Ok, perfecto, sigue siendo lo mismo, se aplica igual. I elevado a la 1, todo número elevado a la 1 queda el mismo número. Entonces sigue siendo I. ¿Y qué pasa con el I elevado a la 3? El I elevado a la 3 sería lo mismo que escribir I cuadrado por I. Sigo teniendo 3, ¿estamos de acuerdo? Acá tengo 2 más 1, siguen siendo 3. Y cuadrado que dijimos que valía menos 1. Y menos 1 por i me termina quedando menos i. ¿Qué pasa con estas potencias que se van a repetir siempre, sucesivamente? ¿Sí? Porque yo voy a poder ir desarmando y entonces se va a repetir. Esto va a ser siempre así. Va a ser 1i menos 1 y menos i. ¿Ok? No perdas de vista eso. Porque ¿qué pasa? Que cuando yo quiera hacer, por ejemplo, calcular cualquier otra potencia, ¿sí? Acá tenemos ejemplos. Cuando yo hago, por ejemplo, i a la 75, el 75 lo puedo dividir por 4. ¿Por qué por 4? Porque se repite 4 veces, ¿sí? Tengo 1i menos 1 y menos i, entonces transformo esa potencia, ¿sí? Dividiéndola por 4, ¿y con qué me quedo? Me voy a quedar con el resto de esa división, para que me quede la nueva potencia. Y entonces uso ese número para saber cuál es el resultado de esta otra que yo tenía al principio. Cuando vos haces la cuenta con la calculadora, vas a tener tres opciones. Porque al estar dividiendo por 4, los restos van a ser resto 0 si da exacto, 0,25, 0,5 o 0,75. ¿Sí? En la calculadora te va a dar así. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si me da resto 0, entonces quiere decir que la potencia nueva a la 0. Resto 0, potencia 0. Si me da 0,25, quiere decir que voy a tener que elevar nuestra i a la 1. Si me da 0,5, a la 2. Y si me da 0,75, a la 3. Eso es lo que me está sobrando en la división.
¿ok? Eso para que lo tengas en cuenta cuando haces la cuentita con la calcu, que cuadrado y cubo de un número complejo. ¿Qué vamos a usar? Estas dos fórmulas, que ya las conocés porque las usaste un montón de veces ya. Entonces vamos a usar para el binomio elevado a la 2 esta formulita. Y cuando esté elevado a la 3, vamos a usar esta formulita. ¿Sí? Entonces, el 4 más i elevado a la 2 me va a quedar como, ¿quién es A? La parte real, y ¿quién es B? La parte imaginaria. Acá sí estoy poniendo la i. Fíjate que acá sí. No me quedo solo con el número. Uso el número complejo con la i y todo, ¿ok? Entonces de ahí voy a poder elevar a la 2 la componente real más el doble producto de a por b, que en este caso es 4 por i, más i cuadrado, porque es este elevado a la 2. Ok, fantástico. Resuelvo las cuentitas y se acabó. ¿Sí? Con la del cubo es exactamente lo mismo. Reemplazás las a por la parte real y la b por la parte imaginaria con la i incluida. Haces las cuentas y se acabó. No te olvides que cada vez que eleves una i a la 2, esa i se transforma en un -1. Ojo, no hagas lío con las cuentas, que después nos va a pasar que cuando eleves a la 2, una i, ese te va a cambiar los signos a veces. Por ejemplo, acá, ¿ves? Si yo tengo -6 elevado a la 2, me va a dar 36 positivo. Con el i cuadrado, que me queda -1, cuando hago 36, 36 por -1, de ahí sale que esto me da -36, como está escrito acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo multiplico y divido números complejos? Vamos a ver la multiplicación primero. Lo vamos a hacer en forma binómica, ¿sí? Y entonces vamos a aplicar una propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma o de la resta. ¿Por qué? Yo acá que tengo, ni más ni menos que eso. A ver, ¿quieres aprendértelo como más rápido? O decir, bueno, a ver, ¿y cómo me lo aprendo? ¿La formulita? Bueno, la formulita es esta que tenés acá. Esta que está acá abajo. Ahora, no es ni más ni menos que haber hecho esto. Multiplico A por C y A por D. Y después hago lo mismo con el B. Multiplico por C y multiplico por D. De ahí termina quedando esa fórmula. Pero es una doble distributiva y ya. No es que tienes que saber la fórmula de memoria. Vos ya sabes aplicar propiedad distributiva, así que no vas a tener problema con esto. Lo único, recordá, cada vez que aparece un i cuadrado hay que transformarlo en un -1, que no se te olvide de eso, que si no haces lío con la cuenta. Bueno, productos complejos conjugados. Esto es una diferencia de cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo multiplico, me va a terminar quedando escrito de esta manera. ¿Por qué? Porque i elevado a la 2 da -1. Entonces hace que este menos se convierta en un más. Cada vez que vos tengas el mismo número complejo escrito multiplicado por su conjugado, lo único que vas a tener que hacer es elevar al cuadrado los dos números y se acabó el problema, ¿sí? Ese es un tip que te dejo ahí. ¿Cómo vamos a dividir números complejos? También lo vamos a usar, lo vamos a hacer en forma binómica. Entonces, lo que vas a hacer es multiplicar el divisor y el dividendo, ¿sí? Porque lo vamos a dejar escrito como una fracción, por el conjugado del dividendo, o sea, el conjugado del que está como denominador. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo tengo que dividir Z1, que es este, 2 más i, dividido Z2, que es este, 3 menos 4i. Bien, voy a multiplicar por una fracción, ¿sí? Armada estratégicamente con el conjugado del que está abajo. ¿Esto es similar a cuando racionalizábamos denominadores que tenían raíces? Bueno, es más o menos ese procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar en la parte superior una distributiva. O sea, el 2 más i, lo voy a multiplicar por el 3 más 4i. Entonces multiplico 2 por 3, 2 por 4i, repito acá, y multiplico la i por 3 y por 4i. Cuando multiplico i por i es donde aparece mi i cuadrado. Y en la parte de abajo, que a propósito lo multiplicamos por el conjugado, es para hacer desaparecer la i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me queda una diferencia de cuadrado. Entonces solo queda sumar las dos componentes elevadas al cuadrado. Acomodemos un poco y entonces resuelvo todo lo que puedo acá arriba, junto lo que tenga como parte real, con lo que sea parte real, y lo que tenga la i para obtener el resultado, y se acabó. Y entonces la i desapareció del denominador y solo te queda en el numerador, que no hay problema. Si lo quiero escribir bonito y separado, bueno, lo tendría que poner de esa forma, ¿no? Este queda con fracciones, bueno, no importa eso. Pero la cosa es que te quede divino. La parte real por un lado, la parte imaginaria por el otro, y se acabó ahí.